necesario tener claro algunos términos básicos como el gen, que según Galindo, Avendaño y Angulo, en su libro de biología básica, los genes son segmentos de ADN que se encuentran a lo largo de los cromosomas y que constituyen las unidades de herencia. Dicho de otra manera, un gen es la unidad mínima de información genética. Cada gen tiene una función específica. Por ejemplo, el gen para el color de los ojos. Ahora bien, los genes pueden expresarse de maneras distintas. Cada posible expresión de un gen se conoce como alelo. El libro Biología Básica de Galindo, de y Angulo define los alelos como versiones diferentes de un gen para la misma característica. Por ejemplo, para el gen de color de ojos, que estos pueden tener los alelos verdes, azules, negros, marrones o grises. Otro concepto importante es el de homocigoto. El homocigoto es aquel individuo que tiene dos alelos idénticos para una característica. Por ejemplo, un individuo recibe alelo de ojos azules de su padre y el alelo de ojos azules de su madre, por lo que tiene ojos azules. Tenemos también el concepto de heterocigoto, que es aquel individuo que tiene dos alelos distintos para una misma característica. Siguiendo el mismo ejemplo de los ojos, recibe un alelo de ojos azules del padre y uno de ojos negros de la madre. Bueno, ¿y ahora ¿de qué color tendrán los ojos? Pues la respuesta es que los alelos pueden ser de carácter dominante o recesivo. El de carácter dominante se impone ante el alelo recesivo, y el alelo recesivo, a pesar de que está en el individuo, no se manifiesta. Eso explica por qué hay nietos con ojos azules de sus abuelos con padres de ojos negros. Toda la información genética que tenemos es lo que se denomina genotipo, pero el genotipo no se puede ver, pues es lo que cada individuo posee en su interior. Ahora, el fenotipo es cómo se expresa ese genotipo con el medio ambiente. En el libro de Biología Básica de Galindo, Avendaño y Angulo se define el fenotipo como la apariencia externa de un organismo. Por ejemplo, si un individuo es nieto e hijo de personas muy altas, pero se cría en un ambiente de escasez y de nutrición, es posible que sean menos altos que sus familiares. Tenemos también los cromosomas, que es una estructura en forma de bastón que contiene genes ordenados de forma lineal. Tenemos los cromosomas homólogos, autosómicos o también llamados autosomos. Son cromosomas que tienen la misma disposición de ADN, pero se heredan uno del padre y otro de la madre. En los seres humanos, que tenemos 23 pares de cromosomas, 22 son homólogos y el otro par es heterólogo. Este heterólogo es el par 23, que tiene los cromosomas X y Y, que determinan el sexo. Ok, todos estos conceptos son básicos para comprender las teorías de la herencia y la genética. La genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN. Todo empezó en 1865 con Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, quien describió unas leyes de la herencia que se convertirían en la base de la teoría cromosómica de la herencia y conformarían una de las áreas de mayor interés en la biología moderna. Cuando los genetistas usan la palabra hereditario, solo se refieren a la transmisión vertical de rasgos atribuibles a los genes. Ahora veremos cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Se transmiten por medio de los genes, que son los transmisores de las características hereditarias de los organismos que se encuentran en los cromosomas, que son estructuras que están ubicadas en el núcleo de las células y que transportan el ADN. Tenemos que el patrón de herencia de los genes puede ser codominante, recesivo o dominantes, y los genes también determinan el fenotipo, que se refiere a los rasgos observables de una persona, como la estatura, el color de ojos, el grupo sanguíneo, según sea el genotipo y el medio ambiente. Los caracteres hereditarios son estudiadas por la genética, que tuvo origen en los trabajos de Gregory Mendel. Entonces, trabajó con razas puras de plantas y dedujo unas leyes que sirven para ver cómo se transmiten los caracteres. Lo más relevante de Mendel fueron sus 3 leyes que dieron paso al estudio de la genética, y la primera ley de Mendel se llama la ley de la uniformidad. Acá tenemos que nos explica que cuando se cruzan razas puras, toda la F1, que es la primera generación, es igual, es uniforme. La segunda ley, que es la ley de segregación, nos dice que los dos alelos de un mismo carácter se separan y no irán juntos nunca a un mismo gameto. Por eso se denomina la ley de la segregación. Y la ley de la combinación independiente se
nos dice, la tercera ley que nos dice que los genes que determinan distintos caracteres se heredan independientemente. Walter Sutton, que fue un biólogo norteamericano, que estableció en 1909 la teoría de que las leyes de Mendel sobre la herencia también podían ser aplicadas a nivel celular. Entonces él interconecta la citología con la genética y abre el campo al estudio de la citogenética. En cuanto a los trabajos de Morgan, él descubre cómo los genes se transmiten a través de los cromosomas y confirma así también las leyes de la herencia de Mendel y va a sentar así las bases de la genética experimental moderna. En cuanto a la determinación cromosómica del sexo, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, de los cuales el par 23 se denomina par sexual. Ese par de cromosomas determina la diferencia biológica entre ambos sexos. Continuamos con la teoría cromosómica de la herencia, que postula que los factores responsables de la herencia se encuentran en los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia descrita por Mendel. Finalizamos con el ADN y el ARN, que hay que tener presente que el ADN se considera la molécula de la herencia porque lleva la información de cómo es y cómo debe funcionar el organismo. Es importante destacar que la información almacenada en el ADN pasa a unas moléculas intermediarias denominadas ARN en el proceso o para que se dé el proceso de transcripción. Los cromosomas y su herencia. La teoría cromosómica de la herencia postula que los factores responsables de la herencia se encuentran en el cromosoma y en el comportamiento cromosómico. Durante la meiosis se puede explicar que las leyes de la herencia están descritas por Mendel. La herencia es el proceso por el cual la información genética se transmite de padre a hijo. En la división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide por formar células hijas. Durante la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos, en las que se encuentran las células procariotas no nucleadas simples y las células eucariotas nucleadas complejas. En los procesos de mitosis, es un proceso fundamental por la vida. Durante la mitosis, una célula duplica su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide por formar células hijas idénticas. En el proceso de meiosis, es un proceso de la división celular que nos lleva a la célula diploide, una con 2 huevos de cromosomas. Las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. En la fase celular diploide es un proceso de la división mitosis que tiene varios pasos o fases del ciclo celular, como la interfase, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citosíntesis. En las células haploides se refiere a una célula o a un conjunto de organismos que tiene un único conjunto de cromosomas. En los cromosomas homólogos tienen un par de cromosomas compuestos, cromosoma materno y cromosoma paterno, que se emparejan dentro de una célula, la cual ocurre la reproducción sexual. En la célula gameto, es una célula reproductiva de un animal o una planta. En los animales, las células gameto hembra se llaman óvulo y las células gameto macho se llaman espermatozoides. En la célula génesis es un componente básico de los seres vivos y los genes se encuentran dentro del interior de la célula. En la célula ovogénesis es la mediante cual se produce el desarrollo del ovocito y la espermatogénesis es mediante el cual se produce el desarrollo de los espermatozoides a partir de los geminales primordiales del macho, durante el mecanismo de la mitosis y la meiosis. Cariotipo y sus alteraciones. El cariotipo es un conjunto de cromosomas de un individuo u organismo. Como por ejemplo, el cariotipo humano posee 46 cromosomas, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Entre ellos se encuentran sus alteraciones: translocación, intercambio en material genético; inversión, posiciona los cromosomas invertidos; y la infertilidad. Herencia ligada al sexo.
es una forma de herencia mendeliana que describe los rasgos de la herencia a través del cromosoma X o Y. Composición del núcleo celular. Este está compuesto por la envoltura nuclear, el núcleo. Composición de los núcleos. Entre la composición la pentosa, base nitrogenada, entre ellas se encuentra la púrica, ADN y ARN. El ADN almacena la información genética, lo cual tiene como característica que se encuentra envuelta en la célula eucariota con forma de cromosoma, y el ARN interpreta la información del ADN para que sea funcional, y tiene como característica codificar la información del ADN. Síntesis de proteína. Es el proceso complejo que permite que la información se traduzca al alfabeto de los 20 aminoácidos estándar. Código genético. Reglas que utilizan los ribosomas para poder traducir el ARN mensajero a proteína. Mutuaciones. Cambian la secuencia del ADN de un organismo. Entre ellos se encuentran los tipos, lo que son las genéticas, cromosómicas, altera la secuencia de los genes, y genómicas, número de distintos cromosomas en las células. Modelo de Crick y Watson. En 1953 publican la famosa estructura de la doble hélice del ADN y descubren que tiene una estructura semejante a la doble escalera del caracol. Es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto, en el cual forman los organismos del embrión.